El Señor les bendiga en esta hora. Es por la mañana, el mediodía o en la tarde, por la noche, a la hora que estés mirando este video o escuchando este audio. Realmente es un gusto estar contigo una vez más. En esos días estuvimos hablando acerca de una práctica esencial y sumamente importante en nuestro crecimiento espiritual: la búsqueda de Dios a través de la oración y el estudio de la palabra. Estuvimos también hablando de una manera muy práctica de poder elevar nuestra profundidad en la oración y también conocer la Escritura. Es muy importante saber, recordar o conocer que Dios no responde a nuestras imaginaciones ni tampoco a nuestros caprichos. Pero Dios siempre está atento a la palabra que Él pone en nuestro corazón. Y cuando hablo de caprichos o cuando hablo de deseos egoístas, no me refiero a las necesidades definitivamente que todos tenemos o cada uno de nosotros puede experimentar. De hecho, Dios está muy complacido, según lo que vemos en la palabra de Dios, cuando le externamos nuestras necesidades, cuando descansamos en Él acerca de un asunto, de una situación o de alguna circunstancia que estamos atravesando, que está robando el gozo de nuestra vida, que está trayendo tristeza a nuestro corazón, o simplemente cuando venimos delante de Él y externamos nuestro agradecimiento. La oración es una herramienta rica que Dios ha provisto a nosotros para poder comunicarnos con Él. Cuando oramos, platicamos con Dios. Cuando leemos la Biblia, Dios habla con nosotros. Cuando nosotros oramos, Dios nos escucha. Y cuando nosotros leemos la Biblia, escuchamos a Dios. Esta es la dinámica en la cual el Señor nos envuelve a través de las disciplinas espirituales. Claro que también el Señor nos habla a través de la percepción en nuestro espíritu, a través de algún sentimiento, a través de un pensamiento. Dios nos habla de diferentes formas. Pero la manera más clara, contundente y que le da dirección a nuestra vida es la palabra de Dios. Lo que ya está escrito es cuando podemos conocer, donde podemos distinguir, donde podemos estar al pendiente de lo que Dios ya nos ha dicho que hagamos. Y empezamos a obedecerle de una manera apasionada cuando nosotros comprendemos la Escritura. Entonces, en base a todo esto, orar la Escritura, leer la Biblia y hacerla la base de nuestra oración, de nuestra petición, esa es la práctica fundamental. Grandes hombres de Dios han encontrado en esta práctica, orar la Escritura, una gran riqueza y un crecimiento que no solamente se refleja en su crecimiento personal, sino también para beneficio de los que le rodean. Y he tomado como referencia en estos 22 días, a partir de hoy, 22 días, a partir de mañana, 22 días que vamos a estar orando la Escritura, quise tomar como referencia para llevar a la práctica lo que hemos estado estudiando, el Salmo 119. El Salmo 119 por sí mismo es una poesía, es un poema a la misma palabra de Dios. El Salmo 119 es el capítulo más largo que hay en la Biblia y es el capítulo que se torna o se vuelve una poesía de la Escritura. El autor de este salmo, quien escribió el Salmo 119, era alguien que estaba apasionado por la palabra de Dios. Era alguien que encontró riqueza, encontró dulzura, encontró un principio de vida para toda su vida y todo lo encuentra en la palabra de Dios. El Salmo 119, para mí, muy en lo personal, es como un poema, la palabra de Dios. Habla acerca de todo lo que es la Escritura, habla de todo lo que son las leyes, y los preceptos de Dios, pero lo hace de una manera que nace de un corazón apasionado por Dios y por su palabra. Empieza a denotar y empieza a dar. Si tú has leído el Salmo 119 y conoces un poco acerca de él, el Salmo 119 está dividido en 22 secciones. En 22 secciones, y cada una de estas secciones tiene 8 líneas. Y cada una de esas 8 líneas hablan de la palabra de Dios. Hablan del mensaje, hablan de lo hermoso que son los mandamientos de Dios, habla de lo fundamental que es vivir bajo sus principios, habla del amor del autor por esa palabra y también habla de la Escritura como la muestra de amor de Dios hacia nosotros. Él ha mandado que se guarden sus mandamientos, sus estatutos,
Muchas personas consideran que al leer el Antiguo Testamento van a encontrar solamente la ira de Dios, un Dios enojado con el hombre que solamente busca su destrucción. Pero el autor de este salmo, del Salmo 119, abre nuestros ojos y nos hace comprender la naturaleza de Dios. Un Dios lleno de misericordia. Un Dios que está tan preocupado u ocupado en su creación que nos marca los lineamientos, los parámetros para que usted y yo podamos conocerle, disfrutarle y obedecerle. Y todo eso lo encontramos a través de los estatutos de Dios. El Salmo 119 se divide en 22 secciones, cada sección en 8 líneas, y cada sección inicia con una letra del alfabeto. Es decir, esto no solamente es algo que se le ocurrió al autor y lo empezó a plasmar, sino que está completamente organizado. Es todo un acróstico. Cada letra del alfabeto, cada letra del abecedario griego, en cada letra de lo que él tenía a su alcance, pudo encontrar una riqueza para explicar lo que es la palabra de Dios. En el Salmo 119 cabe mencionar, porque sí me gustaría que estudiáramos juntos esto y podamos tener un panorama general de cómo está estructurado el Salmo 119. En el Salmo 119, el autor se refiere a las Escrituras en 8 términos. En algunos versículos vamos a encontrar que el autor se refiere a las Escrituras como la ley de Dios, la ley que tú has dado. De esa manera, él hace ver que son las Escrituras, la ley. La segunda forma en la cual el autor se dirige a las Escrituras es a través de testimonios. Le llama testimonios a los estatutos de Dios. Otra forma en la cual vamos a encontrar que el autor se dirige a la palabra de Dios, a la Escritura, es por mandamientos. Número 1, a través de la ley, testimonios, mandamientos. Después también se refiere como estatutos. Todo esto es la base de nuestra vida. Todo esto es la base en la cual vamos a fundamentar nuestro ser, lo que hacemos y todo lo que somos. El autor de los Salmos y el autor, del Salmo 119 está completamente seguro y convencido que necesita la Escritura. También se refiere a la Escritura como los dichos. Nosotros creemos que la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios escrita, ha nacido de Dios y ha usado a hombres para que quede plasmado todo lo que Dios tiene. Y podemos comprender a Dios en un lenguaje tan claro y tan objetivo. Muchas personas consideran que Dios siempre habla a través de enigmas y que tenemos que estar rebuscando un significado y nosotros inventar el significado. El autor del Salmo 119 nos recuerda que la Escritura son dichos de Dios tan claros, tan contundentes, que podemos escudriñarlos, podemos escucharlos, podemos ponerlos a la práctica y también hasta podemos cuestionarlos. Lo siguiente es, la forma en la cual el autor del Salmo 119 se dirige es juicios. En la Escritura, juicios, la palabra y por último, ordenación. O sea, mira la Escritura, este hombre, el escritor del Salmo 119, como la ley, los testimonios, los mandamientos, los estatutos, dichos, juicios, palabra y ordenanzas que tú has dado. Vamos a encontrar en el Salmo 119 todas estas referencias, pero todas ellas hacen referencia a la Escritura, a la palabra de Dios, a lo que él conocía. Es lógico que el autor del Salmo 119 no conocía el Nuevo Testamento. Está haciendo referencia a todo lo que está en el Antiguo Testamento, a lo que él conocía hasta ese momento. Y está hablando de toda la pasión que hay. Tenemos que conocer, comprender y entender que toda Escritura es inspirada por Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos los dichos de Dios, los juicios de Dios, la palabra de Dios, la ley, los testimonios, los mandamientos, el estatuto, las ordenanzas. Y el autor del Salmo 119 lo está hablando de esta forma. ¿Quiénes son los autores probables? Algunos eruditos consideran que el rey David es el autor de este salmo. Otros piensan que es el profeta Daniel. Algunos más se lo atribuyen a Esdras cuando estaban pasando por diferentes circunstancias. Lo que sí nos corresponde saber y lo que sí podemos tener la certeza,
No conocemos quién era el autor o quién fue el escritor de este salmo, porque el autor es el Espíritu Santo que inspiró a este hombre a escribir este salmo. Pero quién escribió este salmo no lo sabemos, y quizá no sea necesario saberlo. Lo que sí es necesario saber es que es una palabra inspirada, que nos edifica, que nos alienta, que nos anima, y que en estos 22 días será de una gran herramienta para que usted y yo podamos crecer en nuestro conocimiento de Dios, en nuestra vida de oración y en nuestro apasionamiento por la palabra. Tú y yo podemos enamorarnos de la palabra de Dios entre más meditamos en ella. De hecho, como decíamos en algún momento, el Salmo 1 es la apertura, es la introducción para introducirnos, para llevarnos a este libro de oraciones y canciones. Los Salmos es el libro de oración del Antiguo Testamento. Los Salmos es el libro de las canciones de la palabra de Dios. En ella encontramos una riqueza sumamente grande, eterna para nosotros. Entonces, ¿quién era el autor? No lo sabemos. Pero el efecto que hace esta palabra en nuestra vida sí lo vamos a poder distinguir. El Salmo 119, cierro con esto. ¿Cómo es el autor y cómo buscaba él la palabra de Dios? Creo que esto nos puede desafiar y tiene que ser algo que tú y yo podamos practicar. Tú y yo vamos a decidirnos en nuestro crecimiento. A veces pensamos que mágicamente va a surgir un deseo por Dios. Estamos esperando que venga un momento en el cual hay una transición y entonces nos vamos a apasionar por Dios. Quisiera despertarte de ese sueño. Tú y yo somos los que decidimos de qué forma y de qué manera vamos a buscar a Dios. Pero este hombre, el autor de este Salmo, habla de 5 formas en las cuales él está apasionado por la palabra. Si vas conmigo y tienes tu Biblia, el Salmo 119, el versículo 147, este autor o este escritor, en el Salmo 119 encontramos esto. Me levanté al alba e hice súplica, busqué en tu palabra. Antes de que amaneciera, antes de que pudiera escuchar el canto de las aves, antes de que pudiera ver el sol resplandecer todas las cosas, antes de tomar cualquier decisión, dice el versículo 147, antes del alba me anticipé al alba para escuchar tu palabra y busqué en tu palabra la dirección. Una práctica sumamente necesaria. Que sea lo primero que hagamos al despertarnos, cuando nos despertemos, cuando abramos los ojos, poder madrugar, poder antes de que salga el sol, a una hora de la mañana, ir y buscar en su palabra. La pasión por la palabra de Dios, por la escritura de Dios de este hombre, nos debe de inspirar y desafiar a nosotros. ¿Cómo escribir tanto de la palabra? Porque está enamorado de la palabra de Dios. En el versículo 97 del Salmo 119, vamos a estar hablando todo del Salmo 119. En el versículo 97 dice, «Cuánto he amado tu ley. Ella es mi meditación todo el día». Todo el día estoy meditando en ella. Todo el día estoy pensando en la palabra. Todo el día estoy pensando en esta palabra. El Salmo 1 es lo que nos dice, «Bienaventurado el que medita en la ley del Señor de día y de noche». Bienaventurado, o sea, no podemos ver la lectura de la palabra como un espacio de sobra. No podemos ver la lectura de la palabra como una superstición, que cuando lea la palabra mágicamente van a cambiar todas las cosas. La palabra de Dios debe de ser lo fundamental. El autor del Salmo 119 dice, antes de que inicie el alba, yo ya estoy buscando en tu palabra algo. Y luego dice en el versículo 97, medito en tu palabra. Todo el día estoy meditando en tu palabra. Si vas conmigo al versículo 164, el autor dice, 7 veces al día empiezo y te he alabado por tus justos juicios. 7 veces al día. 7 veces al día estoy buscando en tu palabra. 7 veces al día te estoy adorando por lo que encuentro en tu palabra. Si queremos que nuestra mente esté llena de Dios, tenemos que llenarla de la palabra de Dios, con un sentido común bien aplicado, con una palabra de Dios bien cimentada, con un estudio conciso. Es decir, la palabra de Dios no podemos tomarla como una herramienta más. La palabra de Dios tiene que ser los estatutos de nuestra vida, los principios que rigen nuestra vida. La palabra de Dios dicha es la riqueza que tú y yo necesitamos.
Este hombre está escribiendo y dice 7 veces al día, te alabo por tu palabra, no por lo que has hecho, no por los milagros, no por la provisión, que eso no tiene nada de malo al exaltar a Dios por ello, pero él está diciendo, yo te alabo 7 veces al día por tu palabra. ¿Cómo no va a estar alabando y bendiciendo el nombre de Dios cuando él medita todo el día en la palabra? Se levantó desde muy temprano y está meditando en la palabra. Todo el día piensa en ella y 7 veces al día está exaltando a Dios por su palabra. En el versículo 55 y en el versículo 148, mira, si vas conmigo al 148 dice, mis ojos se anticipan a la vigilia para meditar en tu palabra. Cuando se refiere a las vigilias de la noche es antes de que empiece a oscurecer, antes de que se oculte el sol, antes de que se oculte la luz. Tengo que aprovechar los últimos minutos de esa luz natural para meditar en tu palabra. En el versículo 55 dice algo muy similar. Por la noche he recordado tu nombre, oh Señor, y guardado tu ley. Se despierta antes del alba. Medita en la palabra de Dios todo el día. Alaba al Señor durante 7 veces por lo que Dios le ha dado en su palabra. Antes de que se acabe o que llegue la noche, empieza a leer la palabra y cuando está en la noche, medita en ella y se recuerda de lo que Dios dice. Si tú pensabas estar enamorado de la palabra porque ibas un domingo solamente a la semana o por las predicaciones que escuchas de tu pastor y crees que tu vida espiritual va a estar fuerte solamente por lo que otros te dicen, te quiero decir la verdad, tu vida espiritual no va a crecer así. La vida espiritual crece. Las predicaciones, las enseñanzas, lo que recibimos de hombres y mujeres llenos de Dios para nuestra edificación son parte de la riqueza. Pero lo fundamental es tu búsqueda personal e intencional, tu lectura diaria de la palabra de Dios. No puedes leer la Biblia una vez a la semana, es diariamente y este hombre nos está llevando a eso. Y terminamos con el versículo 62. Dice, a medianoche me levanté para darte gracias por tus justos juicios. A medianoche me levanté y te dije gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, gracias por tus dichos, por tus testimonios, por tus estatutos, por tus mandamientos, gracias por amarme. El Salmo 119 es una muestra del amor de Dios hacia nosotros. La palabra de Dios es el mejor regalo que Dios nos ha dado. La palabra de Él es la mejor fuente para nuestra fe, para nuestro crecimiento. Es la que sostiene todo lo que somos. Si decimos amar a Dios, pero no amamos su palabra, somos unos hipócritas. Si decimos amar a Dios, pero no tenemos tiempo para leer la palabra, no digas que lo amas. Leer la palabra de Dios es la base de nuestra fe. Escudriñar cada parte de ella, vivir cada parte de ella. Ahora si tú dices, es que yo hasta este tiempo, pues no he leído mucho la Biblia y no me interesaba tanto, esperamos que en estos días el amor de Dios se refleje a través de su palabra y sea tan evidente en tu vida que pueda despertar un amor por la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos urgentemente un encuentro diario con Dios. Y ese encuentro no está lejos. No va a venir alguien de lejos y va a suceder algo extraordinario en tu vida. Ese encuentro lo podemos tener diariamente. ¿Cómo? A través de la decisión de leer su palabra todos los días. Es que yo no tengo tiempo en todo el día. Hazlo como lo dice el salmista. Antes de que llegue el alba, yo ya estoy buscando en tu palabra. Es que tengo que seguir haciendo otras cosas. Haz todas tus actividades. Si fuera David, si fuera Daniel o si fuera Esdras, el autor de este salmo, los tres estaban sumamente ocupados. Uno era rey, otro estaba construyendo Jerusalén y el otro estaba a cargo, en la segunda mano del rey de Babilonia. Entonces, no puedes decir que no hay tiempo. ¿Qué hacían ellos? En el alba, antes de que amaneciera, ellos ya estaban buscando en la palabra. En todo el día, ellos meditaban en la palabra de Dios. Exaltaban a Dios, alababan a Dios, bendecían a Dios 7 veces al día por lo que habían meditado. Antes de que el sol se ocultara, ellos volvían a leer la Escritura.
Cuando estaban dormidos, su corazón estaba meditando en la palabra, se despertaban a medianoche y alababan a Dios, glorificaban a Dios, le daban gracias a Dios por su palabra. No hay nada de imposible en esto. Lo único que se requiere es tomar la decisión y tener la disposición de estudiar la palabra del Señor. Espero que esos 22 días que siguen podamos hacerlo con esta pasión, con este gozo y con esta alegría. Soy el pastor Benjamín Esquer. Es un placer realmente pasarte ese tiempo contigo. Última recomendación. Comparte esto con todas las personas que quieras. Si deseas hacer un grupo, algún video en grupo, si deseas invitar a alguien para estudiar juntos la palabra, esto es muy bueno. Tener un compañero o una compañera que se unan en un mismo propósito, eso va a ser sumamente necesario y también va a ser sumamente edificante. Leer juntos la palabra, estudiar juntos la palabra, meditar en la palabra, nos va a llevar a un crecimiento espiritual y a una madurez en nuestra fe mucho mejor de lo que tenemos ahora. Solamente se requiere la decisión, la disposición, el deseo de hacerlo. Soy el pastor Benjamín Esquer y ha sido un placer estar contigo. El Señor te bendiga. Grande.